buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Vamos a hablar del conflicto en Medio Oriente. Pasamos una semana de cualquier cantidad de información respecto de lo que estaba aconteciendo en la Asamblea de Naciones Unidas. Parecieran acelerarse los tiempos en la diplomacia alrededor de la guerra en Gaza y nada mejor que hablar con Luciano Mondino, una de las personas, es un analista, perdón, no lo presenté, pero es que es parte es amigo de la casa. Hola Luciano, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿qué tal? Buenos días. Luciano es un analista de las voces más certeras respecto de lo que está ocurriendo en la guerra en Medio Oriente. En términos generales, en geopolítica es una persona a la que consultamos habitualmente, pero es importante ir a las fuentes reales, porque ustedes saben que alrededor de la guerra en Gaza hay una guerra de información como ocurre siempre en todo el principio de la En humanidad toda con la guerra. historia. Y entonces, no solo hay campañas que quizás son como más burdas y son sencillas de reconocer, las de Pallywood y todo esto, sino que también hay mucha guerra que sirve para presionar a los gobiernos, para presionar políticamente, sobre todo los países que son democráticos, el caso de Israel, hay obviamente confrontaciones como en cualquier país entre distintas posturas de izquierda, derecha y demás. Eso no ocurre en el resto de los países árabes que no tienen ninguno de los problemas relativos a la voluntad popular. Pero bueno, Luciano, dividiría esto como en dos partes. Una que tiene que ver con lo que empezamos a hablar, que es la diplomacia. Tuvimos la semana pasada un montón de información, creo que es de las pocas reuniones de la Asamblea de Naciones Unidas que despertó tanto interés, no solo por el discurso de Netanyahu, sino por las acciones respecto a los otros, de las otras delegaciones, cuando se pararon en el discurso del mandatario israelí, las previas versiones sobre el reconocimiento del Estado, que algunos países cumplieron y otros no. Alemania había dicho que sí, después no. Italia ahí a medio camino. Pero finalmente Canadá, Francia, obviamente Reino Unido, que está totalmente rendido, sí reconocieron. Danos un panorama de esa convulsionada, mirá lo que te estoy pidiendo, resumime esa convulsionada diplomacia alrededor de la guerra del Medio Oriente al día de hoy, que estamos con las negociaciones entre Netanyahu y Trump. Mirá, bueno, primero gracias por la invitación, un placer como siempre estar aquí, compartir este rato. A ver, iba pensando algunas cosas mientras te escuchaba. Hoy la Organización de Naciones Unidas, que es ese cuerpo que nació en 1945 por la Carta de San Francisco y la posguerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra, una de las dos grandes guerras del siglo XX, es un cuerpo muerto. Está agonizando muy parecido a lo que era la Liga de las Naciones, la Sociedad de Naciones, perdón, entre la década del 20 y del 30. Claro. Previa, exacto, que nacía un poco con el espíritu de los puntos idealistas de Wilson, el presidente de los Estados Unidos, para intentar evitar que haya otra guerra mundial. ¿Cuál fue el acto seguido? Hubo una Segunda Guerra Mundial igual o más sanguinaria que la anterior, y además con el agregado del Holocausto, de la exterminación masiva de millones de judíos en territorio europeo. Mismo también un territorio que hoy está hostigando y mucho al Estado de Israel. Entonces, ya partiendo de eso, una organización que está en descomposición de forma muy similar a la misma que se desintegró antes de la Segunda Guerra Mundial, ya te empieza a dar alguna dirección general de a dónde está yendo el mundo. Hoy no tenés una garantía de seguridad nacional y de seguridad internacional en grandes partes del mundo. No hay un organismo, las Naciones Unidas no pueden velar por la seguridad internacional, porque si nos limitamos a analizar lo que fue el 7 de octubre del 2023, hubo organizaciones de Naciones Unidas que estuvieron implicadas directamente, como la UNRWA, en la propia masacre que cometió el grupo terrorista Hamas dentro de Israel. Aquí sabemos que fueron las fuerzas Nukba, que forman parte de un grupo de élite o una unidad de élite dentro del grupo terrorista Hamas, pero que también se incluyó a muchos civiles y personal también de la UNRWA, que es
la unidad de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Dicho esto, haciendo un punto ahí, llegamos a la Asamblea General de Naciones Unidas, la número 80 desde que se creó esta organización. Una asamblea en la cual hay mucho de política, y esto tenemos que verlo solamente con una información que se conoció luego de la asamblea, y es que muchas de las delegaciones de los países que quisieron boicotear a Netanyahu, que tuvieron principalmente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, dando un escenario grotesco y dantesco en pleno Nueva York cuando se puso una cufía y empezó a alentar por una insubordinación dentro de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos y también en Israel. A Petro se le terminó quitando la visa y empezó a llorar quiero hacer en hincapié redes en eso. sociales. Quiero Sí, hacer porque hincapié es muy en eso, gracioso. más allá de que no sabemos en qué estado, digamos, mental está Petro en No, términos está generales destruido. en ese día, y vale con ver su discurso, que es como, no sé, es un papelón gigantesco por la cantidad de Por lo que inconsistencias. representa también, por eso es un Estamos mandatario de hablando Estado, a fin de cuentas. un presidente de un país Claro. va a otro país a tratar de derrocar al gobierno de ese país en una manifestación abierta. Claro, creo que la sacó demasiado barata. Pero Cari, fue a la primera potencia militar y nuclear de Occidente a intentar una subordinación dentro de, vamos, es Luciano, no es lo mismo, imposible. O sea, partamos de la base que aunque no fuera, digamos, Estados Unidos, aunque no fuera Colombia, que además es el patio trasero, que vos vayas, que siendo el mandatario, el representante de un país, vayas en persona, a otro, no una delegación, en persona, a pedir que caiga el gobierno de ese país, porque no es que te manifestás, que no corresponde, pero te manifestás por no sé qué, que caiga. Yo sinceramente no sé, me parece que Trump no entra en ninguna cabeza. Estuvo, no sé, inusitadamente suave con eso, pero bueno, te interrumpí. Sí, no, pero bueno, creo que, a ver, lo de Petro fue un síntoma de lo que es hoy la Asamblea de Naciones Unidas. Pensemos que esa Asamblea General de Naciones Unidas que está boicoteando a Israel, la mayoría de los países que la integran son estados fallidos, dictaduras, autocracias o teocracias. Es decir, en las Naciones Unidas, una república islámica como Irán, que persigue a la mujer dentro y fuera de Irán, que hace 3 años asesinó a una joven que se llamaba Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años, que fue asesinada por la policía de la moral por no llevar bien puesto el velo en el transporte público. Esa misma república islámica que asesinó a Mahsa Amini era presidente de la Comisión de los Derechos de la Mujer en la ONU. Es tan ridículo lo que sucede hoy con esa organización que debería velar por la seguridad internacional, que te describe lo que es este lineamiento o esta euforia anti-Israel que se viene acrecentando y mucho desde el 7 de octubre del 2023. En todo ese escenario hay dos elementos que me parecen muy buenos para graficar también la situación general. El primero, toda esta decadente Organización de Naciones Unidas termina siendo un elemento, yo lo llamo la fábula para los idiotas, que no saben qué hacer, entonces recurren a la ONU y dicen, bueno, la ONU tiene que detener a Israel. Cuando en realidad Naciones Unidas, cuando intervino en conflictos de este tipo, lo hizo, por ejemplo, en UNIFIL en el Líbano. Y mira el resultado. Hezbollah se pegó a la frontera de Israel y fracasó todo lo que es las distintas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero una segunda parte, y es que todas esas delegaciones que fueron a boicotear el discurso de Netanyahu, del primer ministro de Israel, llevaron más gente de la que realmente estaba inscripta para aparentar que el boicot era mayor. Es decir, fue una puesta en escena. Esto también es necesario aclararlo. También ocurrió con algunos discursos, a ver, salvo los discursos estrella, el Lollapalooza de la ONU, salvo los discursos estrellas, caso Trump, el resto, lo dijeron, por ejemplo, que estaba vacío cuando estaba hablando Milei y demás, siempre está vacío. Sí, cualquiera que tome
el plano largo en cualquier discurso de ONU está Totalmente. vacío, siempre. Puede haber Sí, 3 personas sí, más, 3 personas totalmente. menos, pero esa sala está vacía sistemáticamente. Lo cierto es que metieron más gente para que pareciera que más gente se iba. Para que Pero si pareciera. Sí. la foto de Netanyahu, la foto de Macron, la foto de Milei, la foto de quien, y ni te digo de otros países menos conocidos, no hay nadie. No hay nadie, porque efectivamente es una farsa. Es una farsa. Es una farsa, es una organización que está muerta. El problema de esto es que hoy tenés una sociedad internacional, una comunidad internacional lo suficientemente compleja en donde hay toda una redistribución del equilibrio, que es lo que nos atañe principalmente en el Medio Oriente. Hoy no es una alianza preferencial entre los Estados Unidos y el Estado de Israel. Hay otros actores que durante estos últimos años han acrecentado mucho su poder en el proceso de toma de decisiones. Ya no solo Rusia y China, sino también tenés Arabia Saudita, tenés a Turquía, tenés a Qatar, tenés a Emiratos Árabes Unidos, que tienen sus propias agendas y que cuando llevaron a Trump al Golfo, dijeron, hey, cuidado, que nosotros los estados árabes más ricos del Medio Oriente, que estamos aquí en el Golfo, queremos también invertir e intercambiar tecnología militar. Muy poca dimensión se toma de lo que es la política real a la hora de analizar la cuestión del Medio Oriente. Ese plano está totalmente desdibujado, es imposible que de eso salga de la Asamblea General de Naciones Unidas. Si hay algo que quizás por funcionalidad puedas rescatar de esto, está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 5 países que son miembros permanentes y que tienen poder de veto y que están ahí por ser potencias nucleares. Punto pelota, no hay más vuelta. El sistema internacional se termina reduciendo al poder de veto por capacidad nuclear. Esto lo tenés en la guerra de Europa, lo tenés en el Medio Oriente, lo tenés entre India y Pakistán, en donde actúa también China, en donde actúa también Rusia, Estados Unidos, pero a fin de cuentas, fíjate que siempre los asuntos más importantes se van a terminar de concluir ahí. Por eso, mira, la otra vez decía con el tema, voy un paso para atrás, que mencionabas el reconocimiento del Estado de Palestina, que tiene también un punto de conexión con todo lo que estamos viendo ahora a la espera de la cumbre entre Bibi Netanyahu y Donald Trump, que va a ocurrir en las próximas horas. Es muy fácil desde el Parlamento Europeo en Bruselas decir, vamos a declarar y a reconocer un Estado palestino. Como también es muy fácil desde Bruselas o desde el Salón Oval decir, vamos a sacar un acuerdo de 21 puntos en los que se va a alcanzar una tregua o un alto al fuego en la Franja de Gaza. Ahora, ni en Bruselas ni en el Salón Oval tienen que lidiar con vecinos como los de la Franja de Gaza, que están inoculados de la ideología yihadista que llevó a cabo la masacre del 7 de octubre del 2023, y no tienen tampoco que lidiar con la complejidad que tiene el Medio Oriente. Por eso cuando decían, bueno, al final va a haber muchos reconocimientos al Estado palestino, puede haber cientos de millones, pero la realidad te va a demostrar una cosa que es fundamental, y es, sin la aprobación del Estado de Israel, en donde vea sus garantías de seguridad mediatas e inmediatas absolutamente blindadas, no va a haber Estado palestino. Esto lo reconoció Netanyahu en la última intervención de la Asamblea General de Naciones Unidas, y creo que es un análisis que cae de maduro para el que conozca solamente un poquito de la realidad del Medio Oriente. Y de la historia del Medio Oriente, porque también es cierto que reconocimientos hubo un montón. Esto Miles. ya pasó. Ofertas para que se constituya un Estado palestino de parte de Israel, de parte de Naciones Unidas, de parte de Estados Unidos. Hubo planes extremadamente generosos que a mí me parecían horribles, que probablemente no ocurrieron. Decime cómo ves y cuán sólida ves esta liga de gobernantes árabes que se reúne con Trump, que aparentemente estaría presionando, que trascendió que tenían algún tipo de conversaciones más profundas con el enviado Witkoff, que es un personaje del entorno y de la administración Trump que me cuesta muchísimo comprender en su dimensión completa.
¿Cómo ves la fuerza de este grupo? ¿Si te parece más ficcional? ¿Si te parece que esta vez pueden constituir algo más o menos serio? ¿Cómo los ves? ¿A ellos en sí y a ellos con la autoridad palestina o lo que pudiera llegar a ser una administración de Gaza si Hamas desapareciera? Que no sé. Sí, que a día de hoy es muy poco probable que eso suceda. Hay más una idea que habría que ver si termina siendo un objetivo o un interés por parte de Israel de derrocar al gobierno de Hamás y buscar ahí una realidad política distinta, imitando un poco lo que ha sucedido en el Líbano tras la formación del nuevo gobierno con Joseph Aoun. Mirá, a ver, respecto a la cuestión de los árabes, hay 2 o 3 premisas que creo que son fundamentales para entender el liderazgo árabe de hoy. Si comparamos el 2025 con 1948 o el siglo XX, si querés, el siglo XXI contra el siglo XX, la política más importante, el punto gravitacional del mundo árabe, ya no pasa ni por Egipto, ni por Jordania, ni por Siria, ni por Irak. Estos son territorios que son importantes, pero no pasa el poder real por ahí. El poder real hoy pasa por el Golfo. Distintas cuestiones, petróleo y economía principalmente. Economías que necesitan diversificarse, que están en proceso de diversificación y necesitan mirar hacia lo que tenga Israel para ofrecerles, especialmente en el plano estratégico militar y en el tecnológico. Ahí se te abre un abanico muy grande que te empieza a explicar por qué Israel y los Estados Árabes, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, imposible que esto haya sucedido sin la aprobación de Arabia Saudita, en el 2020 firmaron los acuerdos de Abraham. En ese nuevo reparto del poder gravitacional del mundo árabe sobresalen ciertas cabezas. Arabia Saudita, porque es donde están los 2 sitios más importantes del mundo islámico, la Meca y la Medina. Emiratos Árabes Unidos, como el hermano menor de Arabia Saudita. Qatar, con una fuerte influencia en lo que significa los elementos más problemáticos del Medio Oriente, es decir, Hezbollah, Hamas, los Houthis, Afganistán con los talibán, los hermanos musulmanes, la hermandad musulmana, etcétera. Y luego también asoma Turquía, que no está en el mundo árabe, pero que tiene un peso importante en lo que es la cuestión islámica, especialmente con un Erdogan que está islamizando Turquía a pasos muchos más acelerados de los que se creía hace unos años atrás. En ese esquema aparece también Irán, que otra vez, al igual que Turquía, no es árabe, pero le disputa a Arabia Saudita el liderazgo del mundo musulmán por la rama chiita. Irán encabeza esto, lo que pasa es que hoy, desde el año 2023, sumado a las sanciones que se van a replicar ahora por la violación a los acuerdos nucleares y sumado también a la derrota de Israel en la guerra de los 12 días, en manos de Israel, perdón, por parte de Irán, tenés a un Irán que está con una debilidad estratégica histórica como no se veía desde el año 1979. En ese equilibrio se da que para Arabia Saudita y el mundo árabe, quitando en parte a Qatar, tienen un enemigo en común con Israel, que es la República Islámica de Irán. Insisto, una República Islámica que hoy está muy debilitada, pero que sigue teniendo una estructura que, aunque recibió muchos golpes, está todavía vigente. Franja de Gaza, Siria, la cuestión está todavía un poco inestable, no se sabe bien qué es lo que va a terminar sucediendo con el régimen de Ahmed al-Sharaa, como también el Líbano, que está también en un gran interrogante. Si el nuevo gobierno libanés va a poder destruir o no y desarmar o no al grupo terrorista Hezbollah, que es la pieza más fuerte de todo este escenario de la República Islámica de Irán, del escenario proxy. El tercer elemento que te agrega la complejidad de esto es que Donald Trump tiene una muy buena relación con los líderes árabes, relación que trascendió incluso a su primer mandato, que tiene a Barak, creo que es el apellido, que es el embajador en Turquía, que es una persona muy ligada al lobby de Qatar. Esto muchas veces redefine y prende alguna alerta también en Israel por la cercanía que tiene la administración Trump a Qatar, principalmente Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y porque se abre también toda una perspectiva de negocios particulares muy buena para Donald Trump. Y aquí te daré quizás una apreciación profesional y personal también. Trump es obviamente mucha mejor garantía
que lo que fue la administración Biden, que fue en términos de No, seguridad desde ya, un claro. desastre absoluto. Esto quiero que quede claro. Ahora, en función de lo que Israel percibe en la relación con Washington, a mi juicio y bajo mi criterio, es equivocado pensar que Donald Trump le ha dado vía libre a Israel. Y esto creo que en la profundidad estratégica muchas veces también se ha visto limitado cuando había un interés de los Estados Unidos de frenar cualquier tipo de escalada. Lo tuvimos en junio De en la hecho, guerra lo hemos con visto, Irán. claro, lo hemos visto Claro, en ir y venir 100 veces. ¿Cuántas veces Trump dijo, si mañana no están los rehenes, va a venir el infierno, qué sé yo, y no porque ocurrió Trump ninguna de esas cosas? personalmente, claro, Y además hay otra cosa, perdóname, y es sí, sí, cierto, un día si querés vamos a hacer una entrevista particular sobre Turquía, porque Turquía en este momento es un foco, hay muchos focos en el mundo, debe haber unas 60 guerras en curso, sí. nada más, 50 y pico, 60. Uh-huh. Y hay muchos focos que vos decís, acá una chispita y salta todo por el aire. Uno de esos factores es Turquía, que se atrevió, que tiene a un país la mitad ocupado hace años, décadas, y se atrevió a levantar el dedo, varios en las intervenciones en Medio Oriente, pero tenés razón que la islamización de Turquía va creciendo, y ahí tenés el factor europeo, porque está presionando para entrar. Tenés el factor interno de Erdogan, porque Erdogan no Totalmente. la tiene fácil. Entonces, Turquía es algo, lo prometemos a nuestros oyentes, que vamos a hacer un programa con Turquía para que se entienda bien este foco que está a punto de caramelo. Pero sigamos con lo que estabas diciendo de Trump, Sí, que tampoco está tan con y que, Israel y que como... además, y que además, perdón, pero Turquía es miembro de la OTAN y un miembro no menor. Es el miembro No, que tiene los asuntos del Bósforo y que además le da paso al Mediterráneo a Rusia. O sea, y cuidado. está presionando para entrar en la Unión Europea. Bueno, eso mira, te cuento una anécdota muy graciosa, muy corta que tuve hace un tiempo. En Bruselas una vez pregunté, che, ¿qué pasa con Turquía? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de no dejarlo entrar? No, bueno, es que los estándares democráticos. Vamos, decime en realidad qué pasa con Turquía. No, bueno, es que las democracias. Pero a ver, ¿me vas a decir que en Europa del Este hay democracias plenas? ¿Cuál es realmente la cuestión con Turquía? Y la persona a la que le pregunté me dice, bueno, mira, son 82 millones de musulmanes con pasaporte europeo. Claro, Y claro. cuando me lo dijo es la descripción tal cual. Lo que pasa es que la Unión Europea en diplomacia tiene una mirada tan ingenua y tan boba muchas veces que pasa, bueno, sería para otra cuestión. Pero Bueno, volviendo sigamos. Entonces, a la cuestión de con Trump. este tema de los Estados Árabes. A ver, la cuestión ahí, creo que Trump hace también un propio equilibrio entre intereses particulares, intereses de los Estados Unidos, intereses dentro de su propio gobierno. Hay un sector especialmente ligado al Partido Republicano que profundiza mucho esta idea del aislacionismo, y eso fíjate que muchas veces también lo conecta con grupos no de la extrema, pero sí de la izquierda y del Partido Demócrata, que también rescatan mucho de esta idea aislacionista, y queda también con una idea que creo que es el concepto marco de esto, y es que los Estados Unidos desde comienzos de los años 2000, y especialmente a partir del 2008-2009, recambia todo el concepto de seguridad hemisférica. Hay una retirada de los Estados Unidos en asuntos y en escenarios que son clave, principalmente porque Estados Unidos se entiende muy similar a lo que fue el gobierno de Richard Nixon en en sus épocas finales, en la cual veía que un Estados Unidos ya estaba totalmente sobreextendido. Tenía intervención en Siria, tenías intervención en Afganistán, intervenía en Israel, intervenía también en Asia. Se sumaba ahora la cuestión del Indo-Pacífico con China. Esto llevó a que Estados Unidos se empezara a replegar en muchos de estos escenarios y delegara durante mucho tiempo, en el caso del Medio Oriente, en Israel. Hoy esta estructura ha cambiado. Hoy ya no es Israel el aliado preferencial para los Estados Unidos. ¿Es un aliado importante? Sí, pero no es el único. Fíjate que en mayo de este año, cuando Trump
fue al Golfo, que no visita Israel, sino que, no recuerdo si fue Witkoff también, pero hicieron un paso por el Golfo. Lo que cerró Trump ahí, además de acuerdos comerciales, fueron acuerdos militares. Hoy tenés Arabia Saudita, que es un reino que se unifica en 1932 con los wahabitas, que es una rama extremista dentro del Islam, y la Casa Saud, que era la familia real que hoy gobierna el reino saudí. Qatar y Emiratos Árabes Unidos, Qatar, que lo describimos hoy más temprano. Todos estos países están queriendo acceder a los aviones de combate F-35. Es decir, mejorar su capacidad aérea. ¿Sabés esto cómo enciende alertas en Israel? Sí Claro que que hay sí. posibilidad de presión y de lobby que van a poder interceder y que probablemente bajen mucho la espuma. Con Turquía pasa algo similar. Está vetado por parte de los Estados Unidos la adquisición de F-35 para Turquía. La excusa que dicen en Washington es que como Turquía accede a material de defensa antiaérea ruso, la tecnología de los F-35 norteamericanos podrían terminar en manos de Rusia. Esto es un poco la cuestión más pública respecto a eso, pero para Ankara están vetados los F-35. Sin embargo, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos están avanzando mucho en esta idea. Si estos países avanzan y adquieren este tipo de tecnología, vas a tener que en la capacidad aérea, que hoy solamente cuenta Israel con este tipo de aviones, que además los modifica, son los F-35I, me parece, que le dan un agregado, un plus con tecnología propia de Israel. Sin embargo, hay una tecnología también compartida entre Israel y los Estados Unidos. Por eso hay todo un reposicionamiento en el poder aéreo que te está alertando que, cuidado, que hoy Israel no es la alianza preferencial para los Estados Unidos. Y Estados Unidos va a seguir delegando independientemente de lo que pase con la gestión Trump. Por lo que te decía al principio, están sobreextendidos. Estados Unidos hoy se está replegando. Y cuando no delega en Israel, va a delegar en los países árabes. Sobre todo porque pareciera, y se ve mucho en la figura de Rubio, que lo que vos decís es cierto, las grandes potencias eligen escenarios que les son más afines respecto de sus objetivos y respecto de sus objetivos de seguridad. Y claro, hoy el objetivo principal es, bueno, el continente propio, que es donde tiene, digamos, o donde diagnostica que tiene la mayor cantidad de hostilidades y problemas, sobre todo con el tráfico, la inmigración y demás, Venezuela, Colombia, los países de Centroamérica, bueno, etc. En todo esto, y que vimos como todos estos movimientos diplomáticos, hemos visto algo que generó quizás como mucho revuelo, como mucha publicidad, mucha discusión, lo que no sé si tiene de verdadera relevancia, que fue la actuación de los países, algunos nucleares, poderosos, pero que están en un enorme retroceso político en sus propios países y que además han pasado la intrascendencia bélica, si querés, luego de ver cómo se comportaron en la guerra de Europa. Estamos hablando de Europa occidental, estamos Francia, hablando por ejemplo. que dice, claro, cada vez que habla Macron, bueno, dice barbaridades, se contradice, hace ridiculeces, dice que da un estado para generar que se vaya jamás a quien está premiando, un montón de cosas que generan como mucho ruido, mucha cosa periodística, pero en definitiva hay una conferencia de Trump en la que le preguntan algo de Macron y él como al pasar dice, bueno, no tiene ninguna importancia lo que diga. El caso de Canadá, el caso de Australia, el caso del Reino Unido. Hay mucho que se dice de, bueno, necesitan como sobreactuar esto para disimular sus enfrentamientos internos. Más allá de cómo estuviera Europa y el resto de los países, digamos, desarrollados internamente, ¿te parece que esta presión de Europa Occidental tiene trascendencia o no tiene trascendencia? ¿No le importa a Trump? ¿Sí le importa a Netanyahu? Mirá, dos cuestiones. Hay una cuestión general. ¿Por qué Francia y Reino Unido puntualmente, que son miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? No hay que olvidarse de eso. Y dos estados nucleares, que eso también, cuidado, porque la proyección, eso luego se puede traducir en el poder de veto.
Y ahí hay otras cuestiones que con el tiempo van a ir cobrando importancia. ¿Por qué Reino Unido y Francia actúan así? Están repletos de organizaciones islamistas ligadas a la hermandad musulmana que te pueden prender fuego París y Londres en cuestión de horas, generarte un estallido de tal magnitud que las ciudades queden patas para arriba, no solo por estos grupos, sino por la natural reacción que hay en los grupos que hoy lo llaman de la ultraderecha, pero que no son grupos ni de la ultraderecha, ni de los ultras, ni de nada. ¿Tendrás tipos que son ultras? Sí, como tenés en todos los movimientos, pero hay una cuestión de acción y reacción que es muy esperable. Cuando vas al interior de España, tenés pueblos en los que la misma gente te dice, yo hace 5, 6 o 10 años llegaba a las 10 de la noche, dormía con la puerta abierta y hoy no puedo. O en el caso de las islas de Italia que aumentaron las violaciones, los abusos sexuales, los asesinatos de mujeres, de hombres, de niños. Y No tenés hay que un irte a las factor. islas de Italia. Milán y No, no, Roma están o Milán y totalmente Roma mismo. tomados. Efectivamente. A veces quienes no están todo el tiempo con la información me Pierden da la este dato. impresión que no tienen, claro, no tienen como Totalmente. una dimensión de cómo esto se aceleró en los últimos 5 años. Pero las grandes capitales de la Europa occidental están tomadas. La semana pasada hacíamos una charla sobre el caso francés. Y el caso francés, lo que nos decía el entrevistado era, quizás tenés como estos eventos como cuando pasó lo del el adolescente de Nanterre último que prendieron fuego todo, después, no sé, pierde un partido. Y ahí es como el gran evento. Pero el cotidiano, el goteo, es todos los días. Es todos muy los fuerte. días, en todos los lugares. Y el caso de Reino Unido, bueno, cualquiera que tenga cualquier red social y la mire ligeramente se da cuenta del avance. Ahora, esto no impide que sigan avanzando. No es que la concesión de dar o no dar el Estado palestino le soluciona el tema interno, Luciano. No, quizás lo que te hace es aplacar un poco los ánimos y no darle una herramienta. No lo estoy justificando, lo estoy intentando entender en la lógica de los líderes europeos que dicen, no le voy a dar no voy a echar más leña al fuego para que la hermandad musulmana me opere dentro de mi propio país, porque ya saben que están dentro. Además tenés una Europa occidental o de un occidente que no tiene liderazgos estratégicos, no los tiene. Hoy no hay un líder estratégico en el mundo occidental que sea capaz de entender a corto y mediano plazo los efectos que tiene todo este presente y que pueda predecir lo que va a suceder. Occidente no lo tiene, no hay un liderazgo en esto. Por eso y eso se vio, perdóname. Sí. Y eso se vio con la guerra de Ucrania. Totalmente, pero totalmente. Ahí se vio el estado de despojo totalmente. intelectual, estratégico, militar, no lo hay. económico que tienen. Son como muchos reyes desnudos. Luciano, te llevo a otra parte. Sé que tenés poquito tiempo, que estás dando muchas entrevistas. Para quienes no lo siguen, Luciano Mondino, síganlo si quieren entender realmente lo que está pasando en Medio Oriente. Por fuera de los grandes trascendidos y teorías conspiranoicas y esas cosas, bueno, sigan a Luciano, que Luciano sí tiene información buena. Decinos cómo ves el panorama en lo militar hoy. Si tenés que hacer una foto de la situación, de los avances sobre Gaza City, si tenés que decirnos cuál es la situación en el Líbano, en la frontera del Líbano parece calmada, pero quizás en otros espacios no, Judea y Samaria tampoco. ¿Cómo ves esa foto al día de hoy? A ver, hoy sí tenés a las fuerzas de defensa de Israel, el ejército está operando dentro de Gaza City. Esto ya es un hecho. Están operando especialmente por la Fuerza Aérea y ya con incursiones terrestres en zonas que están densamente pobladas, por eso ha habido una notificación a los civiles de la Franja de Gaza para que desalojen las zonas de combate y se está hablando, creo que ya está por encima del 500.000 de personas que se están dirigiendo hacia el sur. La Franja de Gaza está destruida, especialmente la zona del sur y la zona centro y gran parte del norte están inhabitables. Pero la ciudad de Gaza, Gaza City,
hasta que empezó a incursionar, y todavía a día de hoy, las fuerzas de defensa de Israel, se mantenía casi intacta. De hecho, hay fotos o videos que te demuestran que la vida en Gaza, en la ciudad de Gaza, era lo más normal hasta hace un poco menos de un mes, cuando Israel promete doblegar los esfuerzos para obligar a Hamás a liberar a los rehenes, que son 48 que están todavía en los túneles de Hamás de la Franja de Gaza hace casi 2 años, y para llevar también el derrocamiento del grupo terrorista que gobierna Gaza desde el año 2006. Hoy tenés un Israel que está avanzando militarmente y que creo que está decidido. Aquí creo que en esa repartida de intereses de decir, bueno, tenemos que ir o por la liberación de los secuestrados o por el derrocamiento de Hamás, creo que Israel está decidido a terminar con Hamás. No esto abandonando o dejando a la buena de Dios a los secuestrados, pero sí aumentando la presión militar para que Hamás se vea obligado y acorralado, ya no porque jamás se vea molesto o incómodo por la destrucción que hay en Gaza. A fin de cuentas, un grupo yihadista basa su ideología también en la idea del martirio, que es mayoritario dentro de la Franja de Gaza. Que para que todo el mundo lo entienda, para Hamás o para la Yihad Islámica Palestina o cualquier grupo terrorista que opera en Gaza, cuanto peor, mejor. Lo que está buscando Israel con la presión militar es que haya actores externos, como puede ser Qatar, para que obligue, por distintos intereses que tenga la familia Al-Thani en Qatar, de que jamás acepte un alto el fuego, liberar a los secuestrados y derrocarse por sí solo del propio gobierno. Ahora, esta es la pregunta sustancial que va a haber. ¿Cuáles son los puntos que finalmente se van a abordar en la cumbre entre Netanyahu y Trump? ¿Qué es lo que va a suceder con la Franja de Gaza? ¿Quién se va a hacer cargo de la gobernanza? Yo hasta hace un tiempo, quizás 6 o 7 meses atrás, te hubiese dicho que la cuestión de una ocupación militar para garantizar las zonas de amortiguación y así darle garantía a los pobladores del sur de Israel, de los kibutzim, para que puedan volver a la zona atacada el 7 de octubre del 2023, era casi un hecho. Hoy ya lo pongo en duda. Y más desde las últimas declaraciones de Trump, que dijo: no voy a aceptar la anexión de Judea y Samaria, Cisjordania, ni tampoco una anexión de lo que es la Franja de Gaza. Hay que ver quién se va a establecer allí. La autoridad palestina es también un cuerpo muerto. La autoridad palestina es igual. La autoridad palestina, cuando no era un cuerpo muerto, fue derrocado por Hamás. Fue derrocado por Hamás en Gaza. Y los que piensan que Hamás no opera claro. en Judea y Samaria no entienden nada de la zona. El propio Macron, ayer vi un video de Macron diciendo, criticando a Israel por lo que era la operación en Gaza y diciendo cómo se justifica la operación en Cisjordania porque allí no está Hamás. Cuando por eso ya... digo, no tengo idea. Y nosotros, a ver, cualquiera sabe que los servicios secretos franceses saben perfectamente. Claro que saben. Tienen un mapeo, pero claro al dedillo de Medio Oriente, no es posible. Claro que saben, claro que saben. Yo sí lo que creo, la idea de una autoridad palestina gobernando la Franja de Gaza es en el corto plazo imposible por el estado de situación actual que hay en Gaza. Israel va a llevar fuertes garantías que las va a buscar en Estados Unidos para que su seguridad y los intereses de seguridad inmediatos queden blindados. Rusia y China tienen también una participación, especialmente en lo que son los asuntos más importantes y de equilibrio con los Estados Unidos. Emiratos Árabes Unidos va a intentar poner un pie en la Franja de Gaza, creo que va a tener mucha tensión con Qatar. Israel rechaza que sea Qatar quien se haga cargo de la reconstrucción económica y política, porque a fin de cuentas Qatar es Hamás y Hamás es Qatar. Estarías dando vueltas como en un círculo, estarías encerrado en un círculo vicioso y no podrías seguir un paso más adelante. Hay que ver si en todo este estado de cosas la autoridad palestina finalmente se hará o no cargo de la Franja de Gaza. Yo creo que no, particularmente creo que no. Yo creo que puede salir de los puntos que se dijo, pero que jamás después no lo va a aceptar. O sea, todos la veintena de puntos que estuvieran hablándose, es como decir, digan lo que quieran. O sea, pero, Cari, mira, no. Si de esos 21 puntos esta noche se hablan 2, creo que es un logro. Porque son 21 puntos para tratar la complejidad del Medio Oriente
es inabarcable, porque estás tocando distintos temas. Hay veces que no puedes construir como si fuera un ladrillo por encima de otro ladrillo. Tenés que tirar todo arriba de la mesa y empezar a edificar al mismo tiempo. Aquí es lo que va a pasar. Mientras estás equilibrando cómo se va a repartir Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que por cierto, los dos te han dicho, yo me meto en Gaza, pero sin Hamás, porque saben que meterse con Hamás en el poder dentro de Gaza significa enfrentar una guerra de guerrillas que te va a consumir. Por eso Israel no va a quedarse dentro de la Franja de Gaza, aunque sí tenga intervenciones en el ámbito militar para resguardar elementos de seguridad. Pero no hay una intención de que Israel ocupe permanentemente, ni mucho menos que anexe la Franja de Gaza, porque eso sería anexar 1,5 millones de problemas y enormes dolores de cabeza. Eso Israel no lo va a hacer. La cuestión aquí va a estar, ¿Israel se va a tener que comer sapos? Sí, esto está claro. Cuando dicen con los terroristas no se negocia. Sí, Israel tiene que negociar. Si no negocia con Hamás, estás negociando con Qatar, que estás en la misma. Y con los terroristas va a tener que negociar. Primero porque tenés 48 personas que están secuestradas en Gaza desde hace casi 2 años. Segundo, porque hoy quien te va a poder salir de ese, o sacar, mejor dicho, de ese círculo vicioso, está en el Golfo. No está ni en Estados Unidos, que está en retirada, ni Europa. Europa no pincha ni corta en esto. Francia no va a tener participación en la reconstrucción de la Franja de Gaza. Tampoco lo va a tener Reino Unido, tampoco lo va a tener ningún otro país de la Unión Europea, que además es intrascendente, ni hablar España. Bueno, Tony Blair quiere no Tony sé, Blair ser quería, Flores de Arabia. Sí, Tony Blair tendrá alguna idea de volver un poco a lo que fue los inicios del mandato británico, hacer una mezcla un poco rara de eso, pero lo veo muy, muy difícil. Ahora, también te digo honestamente, es muy difícil hacer una predicción con Hamás en la Franja de Gaza y con Trump en la Casa Blanca, que hoy estamos viendo quizás las tendencias más generales que nos llevan a la reunión de esta noche, a la cumbre entre Israel y Estados Unidos. Pero igual, a la Luciano, salida de esto, interrumpo, y la última. Sí. Vimos cumbres Claro, con miles. Putin, vimos cumbres con Cientos. Zelensky, ¿cuántas Totalmente. en los últimos tiempos? Miles, no miles, pasó nada. cientos. No pasó nada. Porque hay una. A ver, lo que vos decís es cierto. La forma en la que Estados Unidos se retiró del protagonismo de la disputa pública, de la geopolítica en estos años, ha hecho que un poco la pólvora mojada la tienen. Claro. Hay momentos en los que pareciera que Claro. Putin lo está troleando, sinceramente. Todo el afer de los drones, sin ir más lejos. Entonces, tuvimos cumbres con Putin, tuvimos grandes cumbres con Putin, grandes cumbres con Zelensky con Putin, en la casa, en el Salón Oval, qué sé yo, y seguimos en la misma. Sí, no sí. quiero ser Mirá, pesimista. Pero... Quizás acá te voy a sumar una complejidad más que tiene la guerra en Gaza, que al frente no tenés un Estado nacional, tenés a un grupo terrorista, que es una guerra, lo que en teoría se conoce como una guerra simétrica. No es una guerra como la que Israel disputó contra Irán. No tiene nada que ver. Creo que hasta sería preferible tener a Irán al frente. En el caso de Hamás, a Hamás le da exactamente igual que la ciudad de Gaza quede como Rafiah o Beit Hanun. Les da igual, porque la ideología, la propia naturaleza de Hamás sobrevive a la destrucción, al hambre, a cualquier tipo de crisis humanitaria que pueda haber dentro de la Franja de Gaza, porque cuanto peor, mejor. El radicalismo islámico crece ahí. Claro que sí. Entonces, y el odio de Hamas hacia Israel, hacia Occidente, el gran Satán, el pequeño Satán y demás, es el mismo que tiene hacia Fatah. O sea, totalmente. No les importa nada, es ridículo. Hay una cosa como medio naif de que, bueno, entre ellos se van a comprender, no sé. No, eso lo... ¿Cómo funciona todo ese mundo? Sí. Luciano, nos quedan momentos próximos muy, muy calientes para lo que es la posibilidad de que se llegue
a un acuerdo de paz o por lo menos a un cese del fuego, a lo que más deseamos todos, que es el regreso de los rehenes que se encuentran, todavía van a ser, en una semana van a ser 2 años de esta guerra. Es muy incierto, pero por lo menos nos diste una pintura de sobre qué estamos parados, a qué están jugando cada una de las potencias, y la verdad que nos aclaraste muchísimo el panorama. Yo te agradezco un montón, sé que estás súper ocupado, seguramente igual te vamos a volver a molestar en los próximos días. Pero muchas gracias por habernos acompañado. Nada, un abrazo grande y bueno, hasta la próxima. Veremos a ver qué tal esta noche. Veremos. Un abrazo. Chao, Luciano. Tengo grandes noticias para contarte. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tenés consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorios con descuentos y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol. Y todo eso totalmente gratis. Todo esto a partir de $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés.